Continuamos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos en el tema número 2, con título Las bendiciones de Cristo Jesús. Texto base, Efesios 1, del 7 al 12. Estamos diciendo, como la primera lección, santo y fiel, o si eres mujer, santa y fiel. Eso es iglesia, ser santo y ser fiel. Santo y fiel recibe todo lo que Jesús, el Cristo, otorgó a la iglesia. Como introducción siempre vamos a utilizar el texto parafraseado para que nos ayude en cuanto a la aplicación, a la interpretación, a la aplicación y a la contextualización. Dice el versículo 7, Cristo nos da redención por su sangre y perdón de pecados por las riquezas de su gracia. Estoy parafraseando el texto. Que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 8. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito que se propuso en sí mismo. 9. De reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos, tanto la de los cielos como las de la tierra. Somos herederos en Él, predestinados en su soberana voluntad. 11. Para que seamos para alabanza de su gloria, los que antes esperábamos en el Cristo. Como nosotros podemos darnos cuenta, casi la mayoría está pintado de verde, que vienen a ser beneficios para la iglesia. Redención en Cristo, perdón de pecados en Cristo, ¿no? Por las riquezas de su gracia, ¿ok? Y sobreabundó en nosotros sabiduría e inteligencia, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, el cumplimiento de los tiempos, tanto en los cielos como de la tierra. Somos herederos, predestinados, para que seamos para gloria y alabanza de su nombre. Entremos al desarrollo. Los dos primeros versículos dice, los estamos sumarizando en redención, perdón y dones, 7 y 8. Nos ubicamos en el versículo 7, y el versículo 7 nos dice las riquezas de su gracia, ¿no? Y nosotros decimos, tienen como fuente el amor de Dios. Y ese amor fue puesto a prueba, como dice Romanos, ¿no? 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese amor elevado a su máxima expresión en la muerte expiatoria de Jesús el Cristo, ¿no? Al costo de su sangre redentora, ¿no es cierto? Lo tenemos ahí en el 2:13 del mismo Efesios. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y entonces, como un poquito aquí y un poquito allá, es el principio de las Sagradas Escrituras, nos ayudan a entender mejor. Entonces, la muerte expiatoria al costo de su sangre, ¿no? ¿Qué hizo por nosotros? Nos hizo perfectos, dice, haciéndonos perfectos para siempre. Según la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 14, como una sola ofrenda, dice la Escritura, hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa es la obra de Cristo, esa es la obra en favor de todo
el mundo, ¿no? Potencialmente Cristo ha salvado a todos, pero se salvan los que creen en Él, los que se agarran de la fe de Jesús. Pasemos al versículo 8, que dice: para que vivamos en esta sobreabundante sabiduría y entendimiento que nos trae, no solamente nos da la redención, el perdón de pecados, sino que nos trae una sobreabundante sabiduría y entendimiento. Y como para parafrasear lo que dice el 9:10 de Proverbios, ¿no? Y que lo tengo también en mi nick y no lo cambio, ¿no? De WhatsApp, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Dios, o sea, el honrar a Dios es el principio de la sabiduría, y el entendimiento es el conocimiento del Altísimo. Entonces, ¿eso para qué? Nos permite el perfeccionamiento en nuestra vida de oración a Dios y del conocimiento del Santísimo por medio de la revelación de su palabra eterna. Entonces, no podemos dejar de adorar a Dios ni de conocerlo cada día a través de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra es eterna, pero también, como dijo el Señor Jesucristo en el 17 de San Juan, cuando oraba al Padre, que dijo: santifícalos en tu verdad. La palabra nos santifica. Tu palabra es verdad. La Biblia es eterna. La Biblia es verdad y la Biblia nos santifica. No podemos dejar de conocer la revelación de la palabra en el conocimiento del Santísimo. La segunda parte del desarrollo tiene que ver con los versículos 9 y 10, que dice: el ministerio según su voluntad. Y esto es clave, porque Dios nos descubrió el misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Y en qué consistía el misterio que se había propuesto, ¿no? Y que nos lo revela, que lo mantuvo en secreto y lo está haciendo realidad por medio de Cristo? A Dios le ha placido que sea así, ¿no? Al cumplirse los tiempos, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y entonces se cumplirá lo que dice Filipenses 2, 10, 11, ¿no? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero lo que nosotros tenemos que tener presente aquí la clave es el misterio según su voluntad. Dios quiso revelarlo según su voluntad. Y es muy importante esto, porque a veces los seres humanos, por más reputados que seamos, por más teólogos que seamos, no podemos pretender, ¿no?, cambiar las cosas como Dios las ve. Dios no tiene ningún asesor, nadie es su consejero. Luego lo vamos a mirar en los siguientes versículos, ¿no? Para decir, bueno, Cristo vino en su primera venida y al ver que no había fe, entonces cambió los planes. Como si Dios improvisara. Dios jamás improvisa. Y cuando un teólogo reputado dice, no, pero al ver, ¿no?, que Jesús no encontró fe, entonces cambió las cosas, hubo un cambio, ¿no? Ese es el famoso principio que pospone, ¿no?, para la segunda venida. Lo que supuestamente este teólogo dice que se tenía que hacer. Dios no pospone nada, porque Dios lo tiene desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo los hizo santos. Y desde antes de la fundación del mundo Dios ya tenía los planes bien claros. Y desde antes de la fundación del mundo dice también que retuvo este misterio y luego
nos lo revela a la iglesia, ¿no? Y dice, en el cumplimiento de los tiempos, todas las cosas se reunirán en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿no? Para gloria de Dios Padre. Los dos últimos versículos de esta porción es herederos para su alabanza, 11 y 12. El versículo 11, en Cristo hemos sido hechos herederos, elegidos según el propósito de Dios. Aquí hay que subrayar esto, según el propósito de Dios, que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Hay que subrayarlo esto, elegido según el propósito de Dios, que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Nadie, absolutamente nadie, influye en Dios. Nadie le da consejo, es el consejo de su voluntad. Y Él nos ha elegido así, nos ha elegido santos, sin mancha en Cristo, porque a Él le ha placido. Dios no solo nos ha dado una herencia en Cristo, sino que nos ha hecho una herencia para Cristo. Y Dios nos ha dado herencia, claro, porque a Él así también le ha placido. Es muy importante que hemos sido elegidos según el propósito de Dios, que hace las cosas conforme al consejo de su voluntad. Siempre las hace así, o sea, todas las cosas que hace Dios las hace conforme al consejo de su voluntad. Eso hay que tenerlo claro. Dios no tiene plan A, plan B, plan C, no. Dios hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Porque al recibir sabiduría y entendimiento, nos equipa para una adoración a Dios continua y permanente. Dios lo que quiere, en esencia, es una adoración continua y permanente, y para eso nos ha rescatado, para eso nos ha hecho santos, sin mancha, para estar en su presencia. Para eso sencillamente lo ha establecido Él así. Nos ha hecho herencia, ¿no? Sus hijos, para que nosotros, al recibir sabiduría y entendimiento, tengamos una adoración continua y permanente a Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría es el honrarle, y el entendimiento es conocerlo a través de la revelación de las Sagradas Escrituras. Miremos algunas aplicaciones, porque en este tipo de lecciones, sencillamente, el tiempo es lo que no cuenta. Aplicaciones. Vamos a sacar dos aplicaciones. Iglesia, testifica que el sacrificio de Jesús, el Cristo, nos hace perfectos para siempre, según las riquezas de su gracia. Iglesia, testifica que el sacrificio de Jesús, el Cristo, nos hace perfectos para siempre, según la riqueza de su gracia. ¿Por qué lo ha hecho? Según la riqueza de su gracia. ¿Y cuál es la mayor expresión de esa riqueza? Su amor. Porque por amor nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Acá la clave es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y esa clave muchos no la entienden. El propio Jesús dijo: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Pero muchos están tropezando con Cristo, ¿no? Y también Cristo dijo, refiriéndose a Él, que si la piedra, ¿no? Si las piedras se tocara con ellos, los va a pulverizar. Yo en realidad no entiendo cómo es que tanta gente que dice y que está en misiones, supuestamente, son contrarias a Jesús el Cristo.
No los entiendo hasta ahora. Porque la clave es Cristo. Y dicen que son de Dios. Pero ¿cómo pueden ir a Dios si están en pleito con Jesús? No entiendo. Pero en fin, es su problema. Y la segunda aplicación es que Iglesia reconoce que somos valiosos para Dios en Cristo. Porque si no fuéramos valiosos, Dios no nos hubiese revelado nada. Pero debemos reconocer que somos valiosos para Dios en Cristo porque nos revela su misterio, que ni siquiera en el Antiguo Testamento fue revelado, ni los profetas se imaginaron que Dios unía todo en la iglesia. Porque nos revela su misterio. En su voluntad nos elige herederos para alabanza. Eso es muy importante. En su voluntad Él nos elige herederos para la alabanza de su gloria en Cristo Jesús. Ahí está la clave, en su voluntad. Nadie le da consejo. Dios siempre hace las cosas así. Todas las cosas que hace Dios lo hace conforme al consejo de su voluntad. Y eso lo debemos tener claro. Finalmente, llegamos a conclusiones, una sola, como la de la lección anterior. Santo y fiel en Cristo Jesús, eres perfecto para siempre delante de Dios, por el sacrificio de Jesús, que es la máxima expresión de las riquezas de su gracia. Nos da sabiduría y entendimiento para que lo adoremos por siempre, resolviendo Dios como siempre lo hace en el consejo de su voluntad, aleluya, elegirnos herederos en Cristo y al final de los tiempos reunir en Él todas las cosas de los cielos y de la tierra a fin de que seamos para alabanza de su gloria hoy y siempre. Qué precioso es cuando llegamos a la conclusión y nos damos cuenta lo que Dios ha construido para gloria y alabanza de su nombre, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esos beneficios, todo esto es para la iglesia. La gran pregunta es, si yo no soy iglesia, ¿qué va a pasar? Si no soy iglesia, no tengo nada. Y por eso la pregunta es, para finalizar, ¿estás incluido en el plan de Dios? Si estás incluido en el plan de Dios, si crees que eres parte del plan de Dios, entonces eres iglesia, porque eres santo y fiel, e hijo o hija de Dios. Pero si todavía no eres ni hijo de Dios, ni eres ni santo y fiel, hay una vía, y esa vía es la fe de Jesús. Y si Dios te ha desafiado en este tiempo, para que te des cuenta y entiendas a la perfección que estás llamada al plan de Dios, entonces ríndete a Cristo. Dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y declaramos que Él le ha levantado de los muertos, somos salvos. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se declara. Y declara, y entonces vendrá el arrepentimiento. Y luego el arrepentimiento, la conversión, y después de la conversión, la regeneración, el nuevo nacimiento. Tendrás y serás parte del pueblo de Dios. Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Amén. Espero que nos sigamos deleitando con la siguiente lección.